Librerías Gonville nos ofrece para poder estar en contacto con ustedes, amigas, amigos que siguen esta transmisión. Quiero primero que todo presentarme con ustedes, que sepan un poquito acerca de uno de los autores, somos dos, del libro del cual vamos a estar platicando, que se llama Placeres y Parejas. Yo soy, como he dicho, David Barrios Martínez, y mi oficio, mi profesión, tiene que ver con tres grandes campos: la medicina, la psicoterapia y la sexología en sus vertientes de educación sexual y de terapia sexual. Me dedico a la divulgación y a la difusión de temas sexológicos, también a dar lo que llamamos sexología clínica, conocida comúnmente como terapia sexual, y a ofrecer talleres, cursos, conferencias. Hay un espacio televisivo al que después les voy a invitar, y desde luego la escritura de artículos, de textos, de libros. En tal sentido, la editorial Pax ha publicado algunos de mis libros, y uno de ellos particularmente es del que vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Este libro, de una vez lo voy a mostrar en pantalla, aquí aparece, se llama Placeres y Parejas, y ha sido escrito por Verónica Ortiz y un servidor. Este libro, Placeres y Parejas, ha tenido buena fortuna con lectoras y lectores, porque se trata de un libro eminentemente de divulgación. No es un libro para profesionales en la materia, ni para personas extremadamente especializadas en temas de educación sexual o sexología clínica. Es para todas y todos nosotros. Uno de mis intereses ha sido justamente el campo de la divulgación. Este libro, he dicho, fue coescrito con Verónica Ortiz Laurens. Verónica, además de ser una estupenda amiga, es una gran periodista y comunicadora, y es también una escritora de, vamos a llamar, literatura de ficción, aunque muchos de sus elementos de ficción tienen que ver con la vida misma y por lo tanto tienen un cuño realista y propositivo. ¿Cómo fue, quisiera empezar por ahí, concebido este libro, Placeres y Parejas, Sexualidad, Erotismo y Cuerpos? Fue concebido básicamente como una conversación entre amigos, o más concretamente, ella, una amiga, y su amigo, que soy yo mismo. Pero no nos lo sacamos de la manga. Por eso quisiera hablar un poquitito acerca de Verónica Ortiz, la coautora de este libro. Verónica es pionera en el campo de la divulgación en sexualidad, sobre todo en medios electrónicos. Ella condujo un programa pionero en televisión, en Canal 11, que se ocupó de temas de sexualidad y menos en los medios electrónicos. Verónica se ha ocupado mucho de la divulgación en radio, ha escrito, y uno de los objetivos de tocar estos temas de sexualidad para público amplio fue justamente una necesidad que identificamos. Verónica insistió mucho en que se tratara de un libro sencillo, pero que no perdiera rigor en su contenido. Por lo tanto, pues desde luego la idea me encantó. ¿Cómo realizamos Placeres y Parejas? ¿Cómo lo concebimos y cómo lo fuimos desarrollando? Bueno, básicamente lo que hicimos fue platicar, lo que hicimos fue conversar, así como en la sala de tu casa, una serie de charlas, muchas charlas entre amigos. Verónica y yo conversamos sobre temas de sexualidad de interés general para toda la población. Y el método fue extremadamente sencillo. Verónica me preguntaba y yo le contestaba, pero Verónica no se concretaba en formular preguntas, sino que sazonaba los contenidos de lo que más tarde sería este libro con interesantísimos comentarios, con preguntas muy incisivas y con cuestionamientos que iban más allá de la simple pregunta llana. Quería profundizar en algunos de estos temas y hicimos lo posible para profundizarlo, porque queríamos una línea media, queríamos un tono medio, es decir, que no fuera un libro sofisticado, denso, farragoso, lleno de tecnicismos, pero que tampoco fuera un libro vulgar en el sentido de caer en los sitios comunes que a menudo se tocan cuando se habla de temas de sexualidad.
Quisimos que fuera un libro digno, rico en contenido, interesante en su lectura y que además tuviera amenidad. Ustedes, quienes no lo han leído, espero que lo adquieran y lo lean, nos van a decir si acertamos en estos propósitos o no. Lo que hicimos entonces, repito, fue conversar. Y platicamos y platicamos y platicamos y platicamos. Desde luego que una plática entre una amiga y un amigo es una plática muy llena de muchos detalles, llena de muchos contenidos, que rebasa a veces lo que va a ser el límite de un libro. Este libro, Placeres y Parejas, se los vuelvo a mostrar. Tiene menos de 300 páginas, concretamente es un libro que tiene 290 páginas y nos planteamos, decía yo, el que no fuera algo denso, que no fuera algo muy pesado. No nos propusimos una enciclopedia de temas sexuales, pero sí temas importantes para toda la población. Y entonces en esta plática, que por cierto fue transcrita, después de escuchar las audiograbaciones, lo grabamos en audio, Norberto Carrasco, diligentemente y con un esfuerzo seguramente supremo, transcribió lo que conversábamos Verónica y yo. ¿Por qué digo que fue un esfuerzo supremo? Bueno, porque en una plática cordial muchas veces se salpica de anécdotas, se llena de comentarios que rebasan el límite de contenido, de cuando en cuando se nos sale alguna frase alvaradeña, y todo eso, no por censura, sino por ser ocioso para los contenidos, se iba suprimiendo. Entonces, la tarea muy pesada de Norberto Carrasco fue hacer la transcripción y dejar listo un texto que luego de ser revisado fue finalmente publicado por Pax, Placeres y Parejas, Sexualidad, Erotismo y Cuerpos. Y es un diálogo entre Verónica Ortiz y yo. Ahora bien, este libro, ¿qué temas toca? ¿Cuál es el bosquejo que hace de una temática amplísima? De manera literal, les voy a decir que tiene 12 capítulos, nada más. No quisimos retacarlo de información. 12 capítulos, pero me parece que cruciales en cuanto a la comprensión de la sexualidad. Una vez Verónica me dijo, ay, me parece que este libro puede ser como un libro de cabecera, un libro de consulta en la familia, para mamá, papá, las hijas y los hijos. Y creo que así es, efectivamente. Empezamos el texto hablando del cuerpo, nuestro propio cuerpo, el tema de los tamaños de los órganos sexuales externos, qué onda con la vulva, qué onda con el pene y toda la mitificación que hay en torno a estas porciones corporales tan importantes en nuestro desarrollo y en las sensaciones y sentimientos que tenemos respecto de ellos. Abordamos el tema de las relaciones sexuales, es decir, la calidad y la frecuencia de los vínculos eróticos coitales y no, poniendo en el centro la vivencia erótica, es decir, toda esta gama de elementos que componen el deseo, la excitación y el orgasmo. Buscamos profundizarlo. Aquí hago un paréntesis. No se trataba de una alocución o de un rollo discursivo. No, yo lo que apelaba era mi experiencia clínica trabajando con una enorme cantidad de consultantes, hombres y mujeres, independientemente de sus edades y de su orientación erótico-afectiva o preferencia sexual. De tal manera que respetando la privacidad, el anonimato, la confidencialidad, yo reportaba elementos de mis hallazgos clínicos con los cuales le puedo ayudar mejor a los consultantes o pacientes. Es la fuente de la cual abrevamos. Hablamos de las disfunciones de la vida erótica, cuando hay alteraciones negativas en la curva de la respuesta sexual, las afecciones en el deseo o libido, las afecciones, los perjuicios en la excitación, tanto en mujeres como en hombres, cuando hay problemas con la lubricación vaginal, problemas con la erección peniana, problemas con lo que llamamos erección central, y cómo, de una manera simple, le entramos a resolverlo. Platicamos de alteraciones que tienen que ver con las fobias, con la aversión al sexo así llamada y con las disritmias, cuando una persona quiere o quiere más y otra persona quiere o quiere menos y no hay una concordancia en los apetitos eróticos. Hablamos de hipolubricación, hablamos de orgasmos y anorgasmia. Nos detenemos en este capítulo que tanto preocupa a la población porque efectivamente la incidencia de ausencia de orgasmo femenino es altísima y hay modos creativos de entrarle a solucionarlo.
Este tema lo tocamos de manera especial y abundamos en la conversación Verónica y yo. Tocamos un tema controvertido, muy actual, que tiene que ver con los nuevos consorcios amorosos. Nos detuvimos en la temática de la relación abierta, las llamadas parejas abiertas, que tienen un tipo de acuerdo diferente a la monogamia exclusiva. Nos basamos mucho en las ideas y las propuestas del matrimonio O'Neill, Josh y Nina O'Neill, quienes hace muchos años sacaron un texto polémico, controvertido, que causó un gran impacto en la puritana sociedad norteamericana y también tuvo su impacto en México. Si mi memoria no es ingrata, en 1974 se publicó en México y jamás nunca volvió a ser editado, de tan fuerte, de tan contundente que era su mensaje. Básicamente los O'Neill lo que plantean en Matrimonio Abierto, que así se llamó su texto, es lo único prohibido en la relación abierta es la monogamia obligatoria. Voy a repetir la frase para que la reflexiones. Lo único que se prohíbe en la relación abierta es la monogamia obligatoria, lo cual implicaba una gran permisividad para las relaciones libres y muy responsables, porque efectivamente para arribar a acuerdos que nos lleven a una relación abierta se necesita no solamente madurez, sino acuerdos que sean respetados y que se lleven adelante. Y para lograr esto es menester hacer una profundísima reflexión, un viaje hacia el interior, discutirlo y acordar en pareja. Observamos en la clínica cotidiana que no solamente cada vez hay más personas que reivindican la relación abierta, sino que hay otras formas de consorcios amorosos, digamos, posmodernos, que están funcionando de distinta manera y con diferente fortuna. Así, podríamos hablar, desde luego, de la anarquía relacional, podríamos hablar de la cultura poliamorosa y de muchas otras formas. El libro, de alguna manera, lo toca, lo comentamos, lo conversamos, fijamos posturas y las ponemos a disposición de la lectora y el lector. En este libro también conversamos sobre las manifestaciones de la diversidad sexual, que es la propuesta existencial humanista para aquello que otras vertientes han patologizado, por ejemplo, la psiquiatría contemporánea, llamándoles parafilias. Nosotros nos oponemos desde el humanismo a esa visión patologizante, esquemática, reducida, y hablamos de que la mayor parte de ellas forman este enorme espectro de diversidad sexual y lo revisamos sin juicios y sin ponerle etiqueta de enfermedad, siempre basándonos en la triple regla de oro. Es decir, si está bien para mí, si mi pareja o mis parejas no hacen nada obligado, si no lo hacen de motu propio y si no le inferimos daños a otras personas, ese comportamiento corresponde a una eticidad que se vale. Esto es un mentir rotundo a estas visiones conservadoras que dicen, nada, las sexólogas y los sexólogos, a todos les parece bien, a coger y a mamar que el mundo se va a acabar, son unos perversos, son unos liberales de pacotilla. No es así. En Existencial Humanismo en Sexología postulamos valores como equidad, libertad interna para actuar, paz, justicia. La equidad de género es un elemento muy importante en las propuestas existencial humanistas, que por cierto también permean todo el contenido de este libro, Placeres y Parejas. Pero hay más. Tocamos los temas de las orientaciones erótico-afectivas, popularmente conocidas como orientaciones sexuales y también como preferencias sexuales e incluso como preferencias de género. Es decir, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y múltiples modos líquidos o fluidos que oscilan entre estas orientaciones básicas. Nos detenemos a revisarlas puntualmente. ¿Qué representa la atracción afectiva y erótica hacia las personas del propio género o del otro género o de uno y otro género? Y lo vemos también con una visión de respeto a la diversidad sexual, otro precepto, por cierto, del existencial humanismo. Detallamos algunos aspectos importantes de las fobias que hay hacia orientaciones no heterosexuales. Me explico. Puntualizamos que el problema no es ser homosexual o bisexual, sino que el problema genuino es la homofobia o la bifobia o la lesbofobia. Y lo argumentamos, me parece que suficientemente.
Tocamos también un fenómeno contemporáneo que es el sexo express, el así llamado sexo express, las relaciones líquidas, las relaciones fugaces sin ningún compromiso que lleve de por medio el afecto. Valoramos, criticamos el chimpuncuazo a lo que te truje chencha y sí, desde luego aceptamos la libertad plena de las personas para tener relaciones sexuales y que haya una involucración emocional ni ninguna clase de compromiso, pero lo ponemos dentro del marco de la equidad y del respeto. Por lo tanto, en el libro también campea la idea de que toda forma de coerción social, toda manera de imponer violencia, de ejercer violencia, es desde luego repudiada por el enfoque humanista. Y también va en el libro una serie de propuestas en torno a esta temática. El libro también toca el tema de la nueva o de la otra revolución sexual. Cosas importantes están pasando en el mundo que tienen que ver, sí, con la política, sí, con la economía, sí, con la geopolítica, sí, con el ordenamiento económico y social de nuestro globo terráqueo, pero también con la manera de ejercer las sexualidades. Y en tal sentido, un fenómeno muy importante, contundente, que en alguna medida nos afecta a todas y a todos es el mundo internetico, el mundo del Internet, que tiene muchísimas cosas positivas, desde luego, las más quizá, y que tiene algunas otras cosas negativas, donde también hay imposición de violencia, también hay falta de equidad en la relación entre los géneros y también hay abusos de toda laya. El libro recoge estas ideas y también, por supuesto, planteamientos que tienen que ver con la reivindicación del derecho al placer, sí, pero en un marco de equidad y de respeto. Estamos muy a favor del placer, pero con ese marco de absoluto respeto. Por esa razón, toda forma de coerción sexual, toda forma de violencia es rechazada. Eso no pertenece al mundo de la sexología humanista. Finalmente, el libro contiene un apéndice y me voy a permitir hacerte, a ti que nos escuchas y nos ves, una recomendación. Ahí te enseño la portada del libro y te muestro que el apéndice, que es la última parte, el último capítulo del libro, trata sobre un decálogo que propongo y del cual Verónica me hace preguntas y cuestionamientos muy interesantes para llevar una relación de pareja armónica, consolidada, que prospere. Es el último capítulo. ¿Por qué te lo quiero enseñar, el apéndice, el decálogo de la pareja? Porque mi propuesta es, ahora que me hagas el favor de leer el libro, que por cierto está disponible en las librerías Gonville de todo el país, ahora que tengas en tus manos el libro y que me hagas el favor de leerlo, quiero que empieces, por favor, por el último capítulo, o sea, que empieces al revés de como convencionalmente se leen los libros, de adelante hacia atrás. No, aquí quiero plantearte que lo empieces al revés, que lo empieces por el último capítulo. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que cuando tienen en sus manos un libro de sexualidad, se trata del verbo coger. Ah, este libro es sobre cómo coger, sobre tips y recomendaciones de cómo tener relaciones sexuales. El tener relaciones sexuales que pertenece al mundo del erotismo, desde luego que forma parte de este libro, pero la sexología, el estudio de la sexualidad humanista y científico, abarca muchas más cosas que el verbo coger. Entonces, abordamos aspectos en la pareja que tienen que ver con lo afectivo, lo convivencial y lo erótico. De eso trata el decálogo de la pareja, donde planteamos 10 puntos esenciales para que las parejas tengan un modo armónico de vivir. Quiero especificarlo un poquito más. Un modo armónico de vivir no se refiere a que todo es maravilloso y todo está a todo dar y todo está chidísimo y todo está fantástico. No. Este libro recoge en este capítulo de un decálogo de la pareja básicamente las experiencias tanto de autores y autoras que han revisado el fenómeno sexual en las parejas, que ya dijimos incluye lo afectivo, lo convivencial y lo erótico, y también las visiones de las parejas exitosas, entendiendo por pareja exitosa aquella, no la que va de los problemas, no la que finge demencia, no la que los soslaya, y menos la que no las tiene. Yo no conozco a ninguna pareja que no tenga dificultades, no. Se trata de cómo entrarle a la resolución de esos problemas, de cómo atender los conflictos, de cómo, desde luego, procurar su solución. Y eso
eso se toca en función de la experiencia terapéutica de un servidor, este capítulo, un decálogo de la pareja. Hay que empezar por ahí, hay que empezar por esa parte. Hasta donde llevamos platicado, te estoy contando, grosso modo, los elementos que tienen que ver con este libro, los contenidos y la manera en que fue producido, la manera en que se nos ocurrió y lo desarrollamos. Ya mencioné el importante trabajo en la realización de este libro de la coautora Verónica Ortiz y quiero agregar otro elemento que puede ser de interés para ti. No obstante que Verónica es una persona con mucha sabiduría en temas sexológicos, ella tuvo un papel admirable porque le dio voz a los que no tienen la obligación de saber muchas cosas de sexualidad. Te dio voz a ti si es que te incluyes en este grupo que no tiene esa obligación de ser enciclopedia ambulante en sexualidad o de tener amplios conocimientos en el tema. En otras palabras, lo que hizo Verónica fue ser mi interlocutora para prestar voz y oído al público en general, porque esa era la idea. Hagamos un libro de divulgación, un libro que pueda ser perfectamente leído por todas las personas, independientemente de su profesión, de su nivel socioeconómico, de su grado de estudios o del conocimiento previo que tuviera sobre la sexualidad humana. Y en ese papel importantísimo de Verónica de ser una especie de tamiz, una especie de hilo conductor entre lo que dice el especialista y lo que va a leer el público, fue muy importante. Por eso creo que el libro logró, según mi visión, poder comunicar con llaneza, con facilidad, incluso por momentos creo que con humor, a veces soltamos una que otra cosita de humor, con el objeto de facilitar la comunicación. ¿Qué ha pasado con este libro a lo largo de los últimos años? Bueno, este libro ha sido bastante difundido en ferias de libro. Me ha tocado llevarlo al Palacio de Minería en Ciudad de México y a la FIL de Guadalajara, por citar dos ejemplos. Y ha sido, me parece, bien leído por un buen número de personas. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Cuando yo doy talleres, cuando yo doy cursos, cuando estoy en contacto con las lectoras y los lectores, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es buscar aclarar dudas, lo que buscamos es interactuar con las personas que nos abordan. A mí me ha pasado muchas veces, me ha pasado repetidas veces, diría yo. De manera que después de la lectura del libro, algo muy bueno es que surgen más dudas, que surgen más comentarios y hay la necesidad de las y los lectores de abrevar más, de ir por más información. Por cierto, yo recomiendo la literatura de divulgación en temas de sexualidad mucho más que la información que a veces viene en las redes internéticas. Yo no tengo nada contra San Google o nuestra Santa Madre Wikipedia, no tengo nada, es una fuente de información importante también, pero creo que ir al conocimiento y a la experiencia de las y los sexólogos, educadoras sexuales, terapeutas sexuales, personas avesadas en aspectos de sexualidad es fundamental, es importante. Y entonces, en tal sentido, no tengo la menor duda, disculpa que yo sea el autor, pero creo que te lo digo con sinceridad, en recomendarte este libro, Placeres y Parejas, coescrito por Verónica Ortiz y David Barrios Martínez, disponible en las librerías Gonville de todo el país y, desde luego, en otros servicios de poder acceder a esta información. Hasta ahí creo que voy a detener esta breve disertación sobre placeres y parejas y me voy a disponer a atender algunas preguntas de las personas que nos hacen el favor de estar enlazadas en este momento en línea, siguiendo esta transmisión facilitada por la librería Gonville. Entonces, una primera pregunta nos dice, bueno, ¿cómo poder, como público general, acercarlos a los temas de sexualidad si tenemos encima muchos tabúes? Bueno, lo primero es buscar erradicar los propios tabúes, los que tenemos nosotras y nosotros, los que tenemos como público general.
Y todo mundo, incluyendo a las y los sexólogos, tenemos tabúes. Entonces, un primer paso es, a ver, voy a echarme un clavado en mi propia sexualidad y a formularle preguntas fundamentales. De hecho, te quiero proponer un ejercicio a ti que nos atiendes. Te voy a pedir que el día de hoy, que no pase del día de hoy, obsérvate ante el espejo, fijamente y en silencio ante el espejo. Y a ese rostro que se refleja en el espejo frente a ti, mírale a los ojos, también profundamente. Y viéndole a los ojos a ese rostro tan conocido, pregúntale, ¿cómo está tu sexualidad? ¿Cómo vives tu erotismo? ¿Hay insatisfacción o hay pesar en tu vida sexual? E internamente, que ese rostro en el espejo te dé respuestas nítidas y muy sinceras. Ese es un primer elemento para explorar la propia sexualidad, la franqueza, la sinceridad contigo misma, contigo mismo, como un modo inicial de erradicar tabúes. Y luego vete a los textos, vete a libros como Placeres y Parejas, toma talleres, toma cursos, revísate y revisa la literatura disponible. Aprende de ti. Hay que darle satisfacción a cualquier duda o cuestionamiento. El tema de la sexualidad es inagotable, de tal manera que yo recomiendo hacer esta visita interior y luego ir a la información disponible. Por cierto, la editorial Pax tiene algunos textos, varios, no solamente de mi autoría, que tocan el tema de la sexualidad. Es una buena recomendación. Hay otra pregunta de Ruth Gómez. Gracias, Ruth, por atender esta transmisión, donde habla de cómo influyen los estereotipos de los cuerpos masculinos y femeninos en el disfrute de la sexualidad. Bueno, lo primero que quisiera comentar es que el cuerpo soy yo mismo, tu cuerpo eres tú misma, tú mismo. Lo digo porque a veces lo escindimos. Digo, bueno, esta es mi mente, este es mi cuerpo, o lo desarticulo de mi ser. Digo, por ejemplo, se me durmió el pie derecho, en vez de decir me dormí el pie derecho, no lo apropiamos. Hay una enorme vergüenza por el propio cuerpo, porque los estereotipos clásicos de belleza nos influyen y de pronto quienes somos gorditas o gorditos o muy delgados o tenemos cicatrices o varices o tenemos algún tipo de elemento en el cuerpo que no nos guste, lo repudiamos. Cuando nosotros empezamos a conocer mejor nuestro cuerpo, se van las fobias. Cuando empezamos a explorarlo, empezamos a quererlo. Y cuando lo empezamos a querer, capaz que lo erotizamos. De hecho, sabemos que el contacto con el propio cuerpo y el autoerotismo es algo bueno para la salud. Hay que desmitificar la idea que la masturbación es algo nefasto. No, la salud sexual también se construye mediante el autoerotismo. Y un primer elemento es vernos ante el espejo, aceptarnos como somos. ¿Tenemos algo que modificar? Bueno, a lo mejor hago una dieta reducción, a lo mejor hago ejercicio, a lo mejor mejoro mi nutrición o entro a un programa de fitness. Claro, lo puedo hacer, pero ante todo hay que aceptarnos con lo que tenemos. Eso es hermoso. El cuerpo es hermoso per se. Si lo aceptamos, somos capaces de vivirlo a plenitud. Por cierto, Placeres y Parejas toca el tema del cuerpo. Es uno de los primeros tópicos que se abordan en este libro, mismo que te vuelvo a recomendar ampliamente. Se nos pregunta acerca de qué sucede con las así llamadas filias, esos temas ocultos, subrepticios que luego no reconocemos. Bueno, lo primero que hay que decir es que las manifestaciones de la diversidad sexual, las llamadas filias, son comunes a toda la población. No es algo que sea, de esos loquitos, de esas loquitas que tienen alguna suerte de perversión o desviación sexual. No. Hay ya toda una tradición en la sexología mexicana de desmitificación de las llamadas filias, que yo llamo manifestaciones de la diversidad sexual. Francisco Delfín, Javier Lizarraga, Juan Luis Álvarez Gallú, antes que yo abordaron el tema con un tono antipsiquiátrico que propone renovar nuestra visión sobre ello y reconocer que todas y todos en menor o menor grado poseemos distintas manifestaciones de la diversidad sexual. MDS lo decimos de manera resumida. Porque ¿quién no disfruta con el sentido del oído y es capaz de erotizarse con ello? ¿Quién no disfruta del tocamiento? Me refiero a la tribofilia, darlo, recibirlo o ambas cosas. ¿Quién no tiene un disfrute particular por inferir leve dolor o por recibirlo?
Es muy común en las prácticas eróticas que conductas de sadismo y de masoquismo que vemos como muy alejadas, también las tengamos nosotras. Hace poquito una consultante me dijo, yo no me atrevía, pero empecé a disfrutar muchísimo cuando mi pareja me empezó a nalguear o me rasguñaba con más energía. Ese dolor leve que me infería me erotizaba hasta el cielo. Una visión moderna, pero no solo moderna, sino humanista, solidaria, con la enorme diversidad sexual y erótica se incluye en placeres y parejas, y entre ellas el tema de las filias o manifestaciones de la diversidad sexual. Gabriela habla acerca de que si la lectura de este libro podría ayudar a ella misma y a su pareja en experimentar nuevas cosas en la intimidad. Respuesta inmediata, sí. ¿Por qué? Porque nos provee de elementos desmitificadores. Un gran verbo en sexología es el verbo desmitificar. Muchas cosas que creíamos ajenas, distintas o alejadas de nosotras y nosotros, cosas que no nos atrevíamos a experimentar. Hablo no solamente de variar las posiciones sexuales, sino experimentar con nuevos elementos para lograr la plenitud erótica, también se incluyen en esta propuesta en el libro Placeres y Parejas. De hecho, el eje de todo el libro es el precepto placer, que apenas hace pocos días, el 1 de septiembre y luego el 4 de septiembre, que es oficialmente el Día Mundial de la Salud Sexual, se privilegió, porque las asociaciones internacionales que promueven la salud sexual pusieron el centro el placer como eje de la salud sexual. El libro trata de esto y por eso la pregunta de Gabriela es muy pertinente. Efectivamente, el placer puede ser ampliamente explorado a partir de la lectura de este libro y de muchos otros. Nell dice que si existen influencias de las ideas de género en la sexualidad y relaciones modernas. Voy a repetir la pregunta porque tuve un poquito de dislalia a la hora de decirlo. La pregunta de Neil, o de Nell, creo que es la pronunciación correcta, Nell dice, ¿existen influencias de las ideologías de género en la sexualidad y relaciones modernas? Bueno, recordemos que la ideología de género es una propuesta conservadora que busca de algún modo descalificar los preceptos de la educación sexual integral. No va por ahí. En realidad tiene que ver con la exploración del propio erotismo y con la libertad interna para actuar en un marco ético de valores. Ya dijimos que la triple regla de oro, yo estoy bien, mi pareja o mis parejas están bien y no le hago daño a nadie, es fundamental en la ética del ejercicio sexual. Pero también es muy genuino el deseo de muchas parejas de expandir su vinculación erótica, de mejorar día a día, no solamente para superar sus disfunciones sexuales, porque en México la prevalencia de anorgasmia, de inhibición del deseo, de disfunción eréctil, de eyaculación precoz, por señalar unas pocas, es altísimo. Hay que superar esas disfunciones, pero además hay que mejorar la vivencia erótica. Tenemos derecho a la plenitud sexual y eso es fuente de salud orgánica y emocional. Nos dice Iván Sandoval de cómo charlar de sexualidad con la pareja, cómo platicar en torno a esta temática. Bueno, desde luego que primero con la verdad. Es muy importante la sinceridad, la franqueza a la hora de comentar con la pareja. Tanto aquello que nos agrade, nos parece fantástico, como aquello que podríamos mejorar. Me explico. Hay muchas parejas en mi experiencia clínica, recuerden que yo soy terapeuta sexual y soy psicoterapeuta general también, que lo que me platican en el consultorio es lo que les está yendo mal. Se me ha bajado el deseo, ya mi pareja no se me antoja como antes. A veces me siento rechazada o rechazado por ella o él. Hay ocasiones en las cuales mi cansancio es tal que ya no tengo ganas. O bien algunas personas que me dicen, me siento tan fatigado, tan fatigada emocionalmente que ni se me antoja. O me dicen, nuestra vida erótica se ha vuelto tan tediosa que necesitamos renovarla. Por lo tanto, es muy importante que lo platiquemos como un primer elemento. Así como minutos atrás te propuse esta vista ante el espejo para preguntarte cómo está la sexualidad, también te digo que hay que plantearlo con la pareja, porque hay muchas cosas, muchísimas, que pueden ser mejoradas a través de la autoayuda, pero en ocasiones también con el concurso profesional. Es fundamental tener la humildad necesaria para ir solos o en pareja
La terapia sexual clásicamente es en pareja, e ir con la sexóloga, el sexólogo para hacerse atender y resolver esa contingencia. Me preguntan que si hay sexualidad desechable o toda es realmente importante. Bueno, yo no diría que hay sexualidad desechable. Yo diría que hay modos de ejercicio de la sexualidad como un vehículo violento que no solamente es desechable, sino hay que erradicar de manera contundente. También hace un rato hablaba yo de la no pertinencia de las violencias, ni la falta de equidad entre hombres y mujeres, ni las agresiones entre nosotros o entre nosotras, ni tampoco las formas de violencia que dominan muchos sectores de nuestra sociedad. Recordemos que las agresiones sexuales como acoso y hostigamiento sexual, las violaciones sexuales, las agresiones sexuales o utilizando como vehículo el cuerpo sexual a niñas y niños, es un problema lacerante, grave, delicado, que es importante excluir de nuestra vida, para lo cual la educación sexual integral es sumamente importante, fundamental. Es el mejor instrumento que tenemos para erradicar las violencias. Eso es a lo que yo llamaría, en todo caso, prescindible o desechable, con un carácter urgente. ¿Cómo podemos normalizar el hablar de sexualidad? Bueno, la palabra normal tiene sus asegúnes en el mundo de la sexología, porque ¿a qué nos estamos refiriendo con normal? Yo más bien plantearía de cómo podemos quitar miedo, vergüenza, culpa e inadecuación al hablar de temas de sexualidad, al hablar claramente sobre las cosas, llamarle al pan pan, al vino vino, al pene pene, a la vagina vagina y al erotismo como tal. Bueno, básicamente el revisar nuestra propia sexualidad, el documentar la información abrevando de los libros, de los artículos, de las clases, de los talleres a los cuales podemos tener acceso. Eso me parece básico para volver habitual nuestras charlas sobre contenido sexual sin que nos pongamos coloradas y colorados y sin que nos avergoncemos de nada. Otra pregunta o un comentario habla de que hay una baja del deseo sexual merced a la crisis pandémica, al actual confinamiento. Bueno, hemos visto y hay estudios muy sólidos que en la población joven han disminuido los encuentros sexuales y hay mucha reticencia al encuentro cuerpo a cuerpo y que en el mundo adulto, tanto por miedo a una eventual infección, por ejemplo, con el beso profundo o con el contacto cercano que podría contaminarnos, pudiera transmitirse el COVID-19. Me da la impresión de que es el motivo, no digo el pretexto, sino el motivo para diversificar nuestra vida erótica. Hay muchos modos creativos de diversificar la vida erótica. La podemos hacer más amplia, la podemos hacer más intensa, no reducirla al coito, sino realmente estimular nuestra imaginación y nuestra creatividad para, aún en etapa pandémica, revivir el deseo. Creo que Placeres y Parejas puede darles también algún elemento propositivo e influyente al respecto. Sergio Rocha nos dice que esta información es de mucha utilidad. Muchas gracias, Sergio. Qué bueno que te está interesando la conversación. Me da mucho gusto tu comunicación. Gobín, no sé si se pronuncia así, o Gobán, pero digamos que Gobín, como está escrito, habla de que si las corrientes poliamorosas afectan o mejoran nuestras relaciones como parejas e individuos. La respuesta es depende. Depende de muchísimos factores. Es fundamental un conocimiento profundo de nuestro propio ser, una revisión de nuestra carga axiológica, es decir, nuestro sistema de valores, una comunicación asertiva, cálida, amorosa con la propia pareja para decidir o no abrir la relación o entrar a la así llamada cultura poliamorosa. Yo diría que a muchas personas les funciona y a otras no. Como decimos en mi pueblo, no es manda. No es de que por moda o porque está en la red internética como una propuesta constante o porque mi comadre o mi amigo lo está haciendo, lo voy a hacer yo o mi pareja y yo. No necesariamente. Creo que por eso es tan importante la construcción de conciencia, repito, la revisión de nuestro esquema de valores y ver si le entramos o no le entramos. Repito, mi experiencia en terapia me lleva a darme cuenta que hay parejas a las que les va espléndidamente abriendo la relación o participando del poliamor.
Y en cambio a otras personas no, y de plano dicen, yo a eso no le entro, cosa que es muy respetable, desde luego. Me preguntan... eh, dice, hay una pregunta que dice ¿qué recomiendo para no transmitir a nuestros hijos e hijas los mismos miedos que muchas personas de mi generación e incluso de generaciones más recientes adquirimos? Fundamental el hablar del tema, con naturalidad, con claridad, con llaneza. Papá y mamá a veces no tienen los elementos necesarios, por eso hay que leer, por eso hay que educarse, por eso hay que tomar talleres. Leer en sí mismo es una gran práctica porque nos permite documentarnos. Exponer nuestras dudas y nuestros temores es muy importante. Y desmitificar, que es el verbo grandioso que tenemos en sexualidad. Muchos preceptos que se relacionan con prejuicios, con mitos, con tabúes, también los podemos desechar cuando nos informamos. Decía Alfred C. Kinsey, el gran sexólogo del sexo así llamado, que para poder tomar decisiones responsables sobre nuestra sexualidad es menester estar bien informadas e informados. Entonces yo recomiendo amplia información y precisamente Placeres y Parejas, vuelvo por quinta o sexta ocasión a mostrarle la portada de este libro, es recomendable. ¿Qué es el sexo tántrico? Bueno, procede de prácticas eróticas de la disciplina tántrica o de una de las vertientes de la disciplina tántrica que tiene preceptos muy diferentes a la sexualidad occidental y modos de construir el erotismo de un modo no necesariamente coital. Incluye el manejo de la respiración, incluye en algunos casos a los biopsicogeneradores, que en otras corrientes se les llama los chakras, y que se vincula con lo voy a decir así, con un erotismo más etéreo, probablemente menos hollywoodesco, pero más etéreo. El sexo tántrico también hay que estudiarlo, hay que abrevar de él y sobre todo practicarlo, porque si no, de pronto nos quedamos con una asomadita al tantrismo y a la hora de practicarlo no nos sale bien. Hay buenos textos de sexo tántrico en la literatura contemporánea que revisan una tradición milenaria y que la ponen al día. Entonces yo recomiendo también meterse al sexo tántrico. Hay otro libro mío también de Pax que se llama En las alas del placer, donde yo lo pongo con palabras sencillas y con imágenes, así que quienes tengan interés en visitar otro libro de Pax de David Barrios Martínez, tenemos justamente En las alas del placer, donde tocamos, así sea de soslayo, el llamado sexo tántrico. Me preguntan qué conviene leer primero, En las alas del placer o Placeres y Parejas. Mira, es una pregunta muy interesante. Si yo fuera un lector y no conociera al tal David Barrios y me empezara yo a introducir en la literatura sexológica de divulgación, yo primero leería Placeres y Parejas, porque este libro es más general, habla como de temas más amplios, más generales, más para todo público, y en cambio, en las alas del placer, sin ser un libro súper especializado, sí profundiza más en aspectos que pueden interesarle a psicólogas y psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, estudiantes de estas disciplinas, y de hecho un buen número de sexólogas y sexólogos lo han leído también sin que les haga menos la literatura. Es decir, es un libro un poquitito más sofisticado, si se me permite el término. Los dos son ágiles, los dos creo que son de una lectura sencilla, pero yo empezaría por Placeres y Parejas en primer término y luego ya me iría en las alas del placer. Creo que esa sería mi recomendación básica. Muy bien. Nos vuelve a preguntar Nel acerca de qué es la anorgasmia y si está relacionada con la disfunción. Bueno, de hecho, la anorgasmia per se es una disfunción de la vida erótica que está justamente en la fase de orgasmo de la curva de la respuesta sexual. Para esto, comento brevemente, antes de decir algo sobre la anorgasmia, primero lo que es el orgasmo. Básicamente el orgasmo es una fase de la curva de la respuesta sexual que vinculamos con el éxtasis y que tiene dos componentes fundamentales. Una parte muy fisiológica, que son las contracciones musculares de distintas partes del cuerpo.
el músculo interior, que es el músculo liso, y el músculo de afuera, que es el músculo estriado. Estas contracciones musculares le llamamos mioclonia. Es un componente del orgasmo cuando sentimos estas contracciones. Pero el otro componente es todavía más importante, es la sensación subjetiva de placer. Sentir rico, sentir a todo dar, sentir muy chido, como dice una amiga mía llamada Montserrat, sentir a toda madre, así dice ella, y elevarse en las alas del placer, sentir un éxtasis, un placer muy particular desde la esfera emocional y psicoafectiva. Ahora bien, cuando no hay esto, y esto se torna persistente, es decir, dejamos de tener orgasmo o nunca lo hemos tenido, estamos en presencia de la anorgasmia, que estadísticamente es más frecuente en mujeres que en hombres. Se calcula más o menos que entre el 26 y el 47% de la población femenina tiene anorgasmia. En algunas poblaciones rurales todavía la incidencia es mayor, puede rebasar el 70%, y sus orígenes, en medicina decimos sus etiologías, pueden ser físicas, emocionales y socioculturales. En la cultura mexicana, la privación del derecho al placer de muchas mujeres, la represión del placer en muchísimas féminas, es un condicionante fundamental que asocia el acceso al placer con vergüenza, culpa, inadecuación, y que constituye un motivo de consulta frecuentísimo para las y los sexólogos clínicos. Eso, en resumen, es la anorgasmia, es una disfunción de enorme prevalencia. Por cierto, quiero comentar algo para contribuir a evitar alguna confusión. Hay otra disfunción de la vida erótica muy parecida, pero que no es anorgasmia, la llamamos preorgasmia. Yo en un artículo hace muchos años, un artículo de divulgación, yo le puse el síndrome del llamerito, porque es más frecuente en mujeres y estas mujeres sienten como que ahí viene, como que ahí viene, como que se acerca, como que ahí viene el orgasmo y no llega el orgasmo. De tal manera que es el llamerito, lo que pudo haber sido y no fue, y produce una sensación enorme de frustración. El tratamiento, la terapia de la anorgasmia suele ser diferente a la preorgasmia y por eso quise establecer la diferencia. ¿Cómo podemos mantener viva la atracción y el interés en el actual confinamiento si no podemos vernos o estar presentes? Bueno, hay distintas maneras. Voy a mencionar una o dos de ellas. Esta red que estamos utilizando, este medio internético maravilloso, tiene muy buenos usos. Nosotros podemos aprender a erotizarnos a través de la pantalla y con el teclado. Si le adicionamos el video, muchísimo mejor. Porque somos seres humanos con un erotismo potencial de tiempo completo. Disfrutamos mucho al saborear una exquisita fruta y darle un mordisco que produzca jugo y toda la sensualidad y el placer que nos genera. Cuando tomamos una buena copa de vino, como la que ahorita tengo aquí, y la degustamos, también. Cuando nos vivimos como seres sexuados de tiempo completo, claro que lo podemos comunicar a través de una pantalla, por ejemplo, o a través de una llamada telefónica por el celular o el teléfono fijo, o a través de, agreguen todos los ademases que se pueden adicionar. Es decir, el hecho de que estemos confinadas y confinados por esta pandemia la mayor parte del tiempo no nos excluye de sentir placer y de comunicarlo a otras personas. La erotización a través de los métodos internéticos, audiológicos, telefónicos y de todo otro carácter, los podemos poner a nuestro servicio. Esos son ejemplos, hay muchísimos otros. Pregunta Arturo de cuándo debemos ir con un sexólogo, con una sexóloga. Bueno, interesante pregunta. Miren, la mayor parte de las personas que van con la sexóloga o el sexólogo es porque tienen problemas sexuales, pero no debemos dejarlo ahí. Las sexólogas y los sexólogos, como ya señalé, atendemos aspectos convivenciales, afectivos y sexuales. Incidimos en el erotismo, sí, pero también en cómo se lleva la pareja el día a día, cómo expresa sus afectos o cómo ha dejado de expresarlos. Hacemos valoraciones integrales. Si yo, después de una revisión personal, identifico que tengo algún problema de carácter sexológico, algo que no me deje tranquila o tranquilo, o que me origine dudas, confusión, o simplemente ganas de aprender más de mi propio cuerpo y de mi erotismo, hay que ir a la sexóloga y al sexólogo. En México existen sexólogas y sexólogos clínicos de muy buen nivel, así que con toda confianza hay que recurrir a ellos. Muy bien.
Vamos a ir cerrando en este momento. Nada más les envío cordialísimos saludos a personas que se han acercado a esta transmisión. Muchas gracias a Fernanda, a Rosy, a Carmen, a Martín y a todas las personas que nos hacen el favor de atender esta transmisión. Les dejo un dato. Bueno, primero, que este libro lo pueden encontrar en Gonville, que está a su disposición. Lo vuelvo a recomendar. Y también a ustedes me pueden encontrar en Facebook, en mi página, en mi fanpage, se le dice ahora, que es David Barrios Martínez, sexólogo. Voy a repetir, David Barrios Martínez, sexólogo. Ahí me encuentran. Y conduzco programas de tele por YouTube en una página o en un apartado que se llama Sexualia TV. Busquen Sexualia TV en YouTube y acérquense a las transmisiones que hacemos. Probablemente les interesen porque tocamos temas como los que ahorita hemos bosquejado. Yo quiero darle mi gratitud tanto al editorial Pax Terracota como a las librerías Gonville por la generosa posibilidad de comunicarme con todas y todos ustedes. Les envío muy cordiales saludos, ojalá que nos sigamos encontrando. Les envío un gran abrazo virtual y muchas, muchas, muchas gracias por atender esta transmisión. Ha sido para mí un placer compartir estos minutos con todas y todos ustedes. Chao.